Hola, buenos días compañeros. Yo soy Irlanda Sindley y el día de hoy voy a exponer el tema de uso y abuso del saber histórico. El primer subtema a exponer lleva por título las salidas profesionales, obviamente esto dirigiéndose a las obras históricas. Lo primero que hay que resaltar y dejar en claro es que al realizar, publicar o vender un relato histórico habrá un sinfín de recompensas a la vez que críticas, como sucede en la actualidad con cualquier cosa realmente. Por ejemplo, libros o películas, cómics y todo eso, porque todas estas cosas están sometidas a la crítica y las obras históricas no son la excepción. Y bueno, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Pues es simple, que estas obras históricas en su mayoría siempre tienen importancia y trascendencia. ¿A qué me refiero con trascendencia? Pues que son de interés, y no solo para el autor, sino también para la sociedad que venimos siendo nosotros. Y un ejemplo común que les puedo dar sobre estos, de los relatos históricos, son los libros de texto de preparatoria o secundaria, que son de los más comunes y de los que nosotros adquirimos conocimiento. Por eso les digo que son importantes, porque gracias a esto nosotros nos informamos más sobre ciertos temas que pasaron en la historia. Entiéndase porque tenemos a la mano las cosas de manera más factible. Otra cosa que me gustaría dejar como un dato es que los historiadores, hablando de las personas que escriben las obras históricas, de los que hemos estado hablando las últimas clases y de los que vamos a seguir hablando en esta exposición, es que no desaparecen tan fácilmente. Cuando digo que no desaparecen tan fácilmente es que pues no se van, no se esfuman con el tiempo así rápido, sino que a lo largo de toda su existencia como historiadores, aun cuando se dirigen a un público pequeño reducido o a otros científicos sociales o al público examinador de pues lo que son sus obras, ni siquiera así se van. Sabemos de ellos en su mayoría. Ok, ahora sí, ya habiendo escuchado lo anteriormente mencionado, pasemos a lo que vienen siendo las resultas de los ensayos históricos. Bien, en la actualidad, hablando del presente, el primer libro de un historiador siempre va a ser lo que nosotros conocemos coloquialmente como la tesis. La misma que nosotros realizaremos en algún momento o que tal vez en tiempos pasados hayamos realizado en preparatoria, por ejemplo. Ellos la hacen con la finalidad de poder vivir de ello en el futuro, o sea que al igual que todas las carreras, ellos también necesitan una autorización para poder publicar en el futuro y poder sacar ganancias, como en cualquier carrera. Pero nada más que para ellos este viene siendo lo que es su primer libro. Y bueno, como en todas las carreras, siempre que vas terminando tus estudios después de 5 o 6 años, vas detrás de el título, ese documento que nos autoriza. Entonces ellos también buscan esa autorización para publicar las obras, como ya había mencionado, a futuro. Y bien, en el cuadro comparativo que les aparece en pantalla, que les estoy ilustrando en las diapositivas, ustedes pueden ver cómo en tiempos pasados era muy fácil ser parte de este gremio. Gremio, para los que no saben, es como un grupo social, en este caso de puros historiadores. O sea que no se necesitaba presentar ningún libro y ni tampoco se necesitaba la calificación de un jurado ante este. Y por contraparte, tenemos que en la actualidad se llegan a escribir hasta 3 tesis completas para conseguir un diploma en lo que viene siendo la licenciatura, la maestría y el doctorado. Pero ojo, porque en algunas escuelas de historia de México no se exigen las tesis normales, las grandotas que nosotros conocemos, sino solo las tesinas, que son como artículos extensos solamente. Pero esto es en el caso de la licenciatura y no en todas las escuelas realmente, porque cada una tiene obviamente sus métodos. Pero también hay otras escuelas que dan estos títulos a cambio de compilaciones documentales o los famosos refritos, que son como, digamos que es como volverlos a hacer, viene siendo así. Pero piden de 2 o incluso más de estos. Así que en teoría vienen siendo los más fáciles de obtener porque solo es un refrito y ya. Claro que en las mejores escuelas o las que están catalogadas con este nombre piden un buen libro y este tiene que ser examinado antes por un jurado, no es tan fácil.
Como es de esperarse, la primera salida de este libro puede ser poco valorada, o sea que no tiene tanta relevancia, no es tan conocida y pues aunque así sea, no se le suele negar a las personas. Con lo de que no se les suele negar a las personas me refiero a que no se les niega la publicación al primer libro. Pero pues obviamente sí es un calvario para ellos, el primero obviamente, porque el jurado examinador siempre va a tener ciertos criterios. Pero el que obtenga el diploma no incrementa la valoración del libro, o sea que a eso me refiero también con que la primera salida del libro no es tan valorada o no es tan reconocida. Y por si tienen la duda de cómo funciona la lectoría del primer libro, o sea, de parte del jurado, pues está conformado de 3 a 5 historiadores, o sea, que ya están titulados por lógica y en algunas ocasiones no son tan agradables como se espera. Digamos que buscan lucirse ellos en vez de lucir al aspirante que quiere su título. O sea que aprovechan esa oportunidad de brillar ellos y opacar a la persona que en este caso puede ser un licenciado, un maestro o un doctorado, que son los títulos de licenciatura, maestría y doctorado. Pero como ya mencioné, a pesar de todo esto, no es algo que se les frecuente negar. O sea que pasan ese calvario, pero básicamente es como una prueba que tienen que afrontar solamente. Ok, en el segundo cuadro comparativo que se muestra ahí, que les estoy enseñando en las diapositivas, menciona que tiempo atrás, aparte del título, se podía obtener más fácil una mención honorífica, los llamados cum laudes. Y probablemente se pregunten qué es esto y se los voy a responder. Un cum laude hace referencia a la calificación máxima de tesis doctoral y de premio que se puede obtener. Entiéndase que no se obtiene ni en licenciatura ni maestría, tiene que ser de ley en doctorado. Pero también existe la otra que es aún más grande que la anterior, que es la magna cum laude. Y esta es el rendimiento académico máximo, digamos que el sobresaliente. Y obviamente era más fácil de obtener en tiempos anteriores, pero pues estos dos en sí eran pues grandes menciones honoríficas. En esa entonces tener uno de esos títulos significaba brillar en la carrera, lograr ejercerla, saber que así sería y tener la seguridad realmente, no simplemente utilizar el título para obtener un sueldo decente como se suele hacer en la actualidad. Y obviamente ya no funciona así. Digamos que ahora todos tienen la misma oportunidad y es parejo. Y como se ilustra ahí en el lado derecho del cuadro comparativo en pantalla, se tiene acceso a varias salidas profesionales hablando del presente, de la actualidad. Todas estas narraciones que realiza cada historiador, que vienen siendo la licenciatura, la maestría y doctorado, todos esos que hicieron ahí, les sirven para obtener papeles que les permiten ejercer en 3 tipos de empleos. Y ahora sí son los que aparecen ahí, que son la docencia, la investigación y la custodia. Ahora sí, prosigo a mencionar algunos de los lugares en los que se puede elaborar siendo un historiador. Para empezar, el tener un título de historiador ayuda muchísimo a conseguir empleo en institutos de investigación, ese siendo el primer ejemplo. Mientras que la mayoría de los que obtienen licenciaturas grandes con tesis o tesinas pueden trabajar siendo profesores de secundaria o preparatoria. Pero al hacer esto ya no se les ofrece la oportunidad de seguir escribiendo narraciones históricas, ya que no hay tiempo suficiente para hacerlo en realidad. Y si hablamos de México específicamente, de las cosas que puedes ejercer siendo historiador son las siguientes. Primero tenemos al investigador de dedicación exclusiva a eso, o sea que puede trabajar investigando aquí la historia de México. El segundo ejemplo es en plazas administrativo-académicas, que vienen siendo instituciones administrativas, que pues se basan en lo que es la historia. Otros lugares en donde se puede desempeñar la carrera es en bibliotecas, centenares de archivos, museos del país, embajadas y todo esto porque obviamente al ser de ese tipo tienen una cierta concentración en historia y es fácil poder trabajar en ello. Por último, tenemos el servicio público, que ya vienen siendo más como las instituciones escolares que conocemos en preparatoria, secundaria y así.
Y ya, ahora sí, para finalizar con este subtema, si se están preguntando cuál es la paga de un historiador, pues no se menciona en realidad, pero no es algo que sea tan altamente pagado, pero tampoco algo tan bajo. Digamos que es algo estable, pero que también dependerá mucho del cargo que desempeñes. Ahora sí, pasemos al segundo subtema que tiene por título los premios y recompensas. Es bien sabido que a todo el mundo le gustan las recompensas. Nadie es de excepción en esto. A mí me gustan, a ustedes les gustan y obviamente no es de excepción para el caso de los historiadores. De hecho, muchos de ellos las buscan y cuando digo que las buscan no me refiero a algo básico, sino que las buscan de verdad con entusiasmo y esto es porque o bien son económicas, o sea, con dinero, se pagan con dinero o son honoríficas y como ya sabemos por lo anteriormente visto, las menciones honoríficas son algo muy importante que les da un bien a futuro. Aunque claro que hay personas a las que les da completamente igual esto. No es como que no les gusten, simplemente que no hacen nada para ir tras ellas. No es como que nieguen los premios que suele dar el poder público o la comunidad académica, porque pues a todos nos gusta ser premiados por lo que hacemos. Y en realidad los historiadores tienen libertad para realizar sus actividades y la pasan bien con esto, en especial con los estímulos que reciben. Y con estímulos me refiero a que pues tienen una buena paga, no es algo que sea hacer y no recibir. Y una de esas recompensas que suele ser de las más comunes es la de las becas, porque sí, ellos también reciben becas. Y estas pueden ser otorgadas ya sea por la universidad en la que pues están, también por fundaciones, por el Consejo Nacional de Ciencia o Tecnología o el Sistema Nacional de Investigadores, que son los ámbitos en los que suelen estar relacionados. Obviamente no todos los historiadores tienen acceso a las escuelas públicas que son las que otorgan las becas, pero también las instituciones privadas son las primeras de estas que se hicieron como conocidas por otorgar las becas, porque fundaciones como Ford, que es el carro que conocemos, o sea, los autos que se venden, o Carnegie o Rockefeller, son de esas agencias que te dan becas por hacer tu trabajo en sí. O sea que esas instituciones privadas están ligadas a estas agencias y así, digamos que debido a ese lazo de unión, ellos reciben las becas por, pues digamos, ser bien entrados en su trabajo. Y otro beneficio que trae la unión de estas agencias con las instituciones es que gracias a ellas en estos tiempos se han reclutado personas para la realización de obras grandes, como por ejemplo una de las más conocidas, que es la de la historia moderna de México de Daniel Cosio Villegas, que es una de las más conocidas, que incluso tal vez por el título les suene a ustedes. Y pues en sí, estas fundaciones han dado estímulos económicos a la gran mayoría de los historiadores mexicanos y gracias a esto se crearon otras instituciones pues similares en el país como FONAPO o FONEIN, que tal vez las hayan escuchado en algún momento. Claro que no solo existen la FONAPO y la FONEIN, sino también tenemos de ejemplo y no menos importante, el Sistema Nacional de Investigadores, que es uno de los más famosos de aquí y está desde 1987 apoyando con ingresos a un aproximado de, no sé, unos 5,000 personas que se dedican a la investigación científica. Al ser un tema sobre las recompensas que se pueden obtener siendo historiador, pues es algo breve. Así que los siguientes ejemplos que voy a mencionar son los lugares en donde se puede obtener este tipo de recompensas en desempeñando tu ámbito laboral de una forma correcta. Hay otro tipo de recompensas que no son solo de dinero en sí, sino que son como laborales. Por ejemplo, la de las fuerzas directivas de una institución académica, o sea, les dan acceso a formar parte de ese tipo de cosas. También está el acceso que les dan a la subida de niveles, ya que pues existen 3 al ser historiador y dependiendo de esto reciben recompensas económicas.
También pueden ingresar a grupos de institutos universitarios, o sea, son grupos como privados, muy acá, de alcurnia de cierta forma. Y también está el recibir una remuneración regular. O está el caso de la protección que se les brinda de los caprichos del mercado. De caprichos del mercado se refiere a recompensas en económicas, en materia. Y la aseguración de libertad académica o la pertenencia de clubes intelectuales de prestigio, que viene siendo algo similar al estar ingresados en grupos universitarios de alcurnia. Y por supuesto no podían faltar más premios económicos como el que da Banamex, el banco, desde 1951. Y está el caso de los galardones, o sea, esos sí son físicos, que da la UNAM, porque también la UNAM está relacionada con todo esto, ya que muchos grandes historiadores han salido de ahí. Hay medallas y también cheques de dinero, como ya se había mencionado antes. Así que sí, dependiendo de qué es lo que histories, será la recompensa, y por lo que se ve, hay muchísimas. Ok, el tercer subtema tiene por título la popularidad y la crítica. Personalmente, uno de mis favoritos de los 5 que estoy exponiendo hoy. Para abrir este breve tema, lo primero que debemos saber es que así como a muchos historiadores no les interesa para nada el tener recompensas, a muchos historiadores tampoco les importa realmente la popularidad como tal, ni siquiera ser el más vendido ni el aplauso de la gente. ¿Y por qué? Bueno, esto se debe a que al ser hombres de ciencia en realidad no les importa el amor de las masas, como que eso pasa a segundo término. En realidad a los historiadores no les gusta el atosigarse de amor tanto. Y tal vez estoy generalizando, pero en realidad así piensa la mayoría acerca de esto. Son de ese tipo de personas que prefieren el aplauso de su círculo social solamente. Digamos que prefieren ser citados o tener reseñas bibliográficas positivas, o tal vez que los traduzcan a otros idiomas o cosas así. Digamos que de verdad ellos no quieren relación para nada con el ser famosos así, en términos de que la gente los ame como si fueran un ídolo. Así que es así de fácil para ellos. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que son los historiadores mexicanos acerca de este tema. Digamos que una gran parte procura la opinión extranjera, porque como buen país malinchista siempre nos gusta recibir atención de otros lugares. Por obvias razones, no siempre obtienen esa opinión extranjera por la que tanto mueren, en el sentido de que de verdad quieren. Y esto es porque no es que no estén buenardos sus trabajos, sino que no atraen tanto la atención de la crítica. Y entre más joven es la persona, es peor, porque suelen estereotipar muchas veces a los mexicanos por ser provincianos, y obviamente son menos citados. Pero voy a ser justa y voy a decir que no solo le dan atención a la crítica extranjera, también toman muy en cuenta la opinión de críticos importantes, a pesar de que ellos tienen muy en claro que ellos también tienen ciertos defectos. Y vamos a ser francos, en la mayoría de los casos de las reseñas bibliográficas que les suelen hacer en publicaciones periódicas, etcétera, pues en realidad son realizadas por el autor, o sea, por ellos mismos, o por la editorial en la que trabajan, o simplemente es un amigo que, digamos, que tiene un mutuo acuerdo de elogio. Digamos que si tu amigo saca una publicación al mismo tiempo que tú, es como de escríbeme algo positivo y yo te escribo algo positivo a ti. Algo así funciona, porque esa es la realidad. Pero aunque así sea, sigue siendo parte de la crítica, o sea, sigue contando. Y si ustedes creen que la envidia no existe entre ellos, están muy, muy equivocados, porque incluso muchos de ellos se entristecen o se disgustan cuando aparece una obra o un libro de alguno de sus amigos o colegas. Y aunque les parezca muy bueno, no dicen nada y prefieren callarse. O sea, prefieren tirar el libro abajo, o lo censuran, o incluso lo ningunean. Digamos que
Pues sí, como tal prefieren callarse para no enaltecer el trabajo de otra persona que no sean ellos mismos. Pero, ok, no hay que generalizar porque no todos son así. Hay muchos a los que sí les alegra el trabajo de sus amigos o compañeros en el mismo ámbito. Al final es como cualquier cosa, en todos lados vemos ese tipo de envidias, incluso en un trabajo laboral de oficina es igual. Siempre va a haber un lado negativo de las cosas. Pero ¿por qué ustedes creen que existe ese tipo de ego entre ellos mismos? Pues es simple. Es porque están los premios, las recompensas, las citas, las mesas redondas, los comentarios positivos y todo ese tipo de cosas de verdad hacen que ellos pues se sientan como un pavo real. Y ya que estamos hablando de ego, pues incluso muchos de los nuevos historiadores, los que son amigos de las estadísticas, de la popularidad, del dinero y todas esas cosas, le suelen voltear la cara a la gente inculta, digamos así, y solo se dirige a los profesionales, como que no les gusta dirigirse a un público ignorante a la vista de ellos mismos. Pero de todas formas, digamos que todo bien, porque cada vez son más los interesados en esparcir sus libros para todos y no solo para un círculo único y exclusivo. Bueno, pasemos al penúltimo tema de esta mañana, que es la utilidad de las historias tradicionales. El mismo título indica que la historia tradicional es muy importante en la actualidad y más en la historia misma, ya que pues son reconocidas y son útiles a la vez. Pero aclaremos, porque también se sabe que en ocasiones no son tan bien vistas por las personas, ya que buscan el placer de los lectores como tal. Ya ven que pues está la propensión de las revelaciones, la formación de santos y nacionalistas, etcétera. Pero de todas formas, en los mismísimos libros de historia incluyen algo muy similar. Así que no es como que se le deba hacer el feo tanto. En tiempos recientes, o sea, ahora es bien sabido que la historia anticuaria, o sea, la historia que se basa en la recolección de los datos y los hechos históricos conservados mediante la historiografía, pues es la superior, digamos que la favorita de los lectores, incluyendo la mía, aunque personajes como Nietzsche, no sé si lo conocen, la hayan desacreditado en algún momento. Pero de todas formas, en la actualidad se afirma que es una defensa de todo un orden de cosas existentes, como una defensa del capitalismo o un arma de la reacción, en realidad. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el primer historiador al tener el conocimiento de tantas cosas que todos desconocían en ese momento? Como es de esperarse, para el primer historiador fue la cosa más placentera del mundo viajar a esos tiempos. Algo así como lo que siente una persona cuando se va de paseo al extranjero, cómo se sienten ustedes cuando viajan en ese pique de aprender y conocer cosas nuevas. Y claramente lo hizo mediante la historia anticuaria, que es la que ya mencionamos, que es la investigación de libros y pues viene siendo como la historia narrativa, porque así también se le llama. Esa recolección de datos de lugar en lugar. Hay que entender que pues estos relatos tienen origen desde el inicio de la humanidad, o sea, hace siglos, literalmente siglos, y pues estas varían de acuerdo a las regiones, pero obviamente con el transcurso del tiempo hay veces que se llega a perder el contexto real de las cosas, digamos que a veces se adaptan según el tiempo en el que estemos, no sé si me entienden, en la época que se vive realmente. Y pues ya que habíamos mencionado que pues están a lo largo de todo el inicio de la historia de la humanidad y todo eso, pues una de sus características es que van pasando de generación en generación y pues se suelen haber registros escritos de ellas. Ahora sí, ya hablado un poco acerca de esto, vamos a ver su real importancia. Yo lo resumí a 7 puntos importantes, porque así es más fácil que los podamos clasificar. El punto número 1 que tenemos ahí es que los mejores provocan en el lector distintas emociones, ya sean pasadas o costumbres antiguas. Ya saben, digamos que cuando ustedes están leyendo un relato histórico, obviamente muchas veces nos transportamos ahí, ¿me entienden? Y eso hace que tengamos distintas emociones de lo que estamos leyendo.
El segundo escrito ahí es que muestra la necesidad de narrar y contar historias, que viene estando muy relacionado con el primero. ¿Y por qué creen ustedes que muestra esa necesidad? Es simplemente porque gracias a eso conocemos los hechos del pasado, como ya habíamos mencionado antes. Esa es su importancia. El tercero nos dice: se tiende a interpretar y comprender el mundo que nos rodea buscando explicar hechos reales. Ok, vamos a verlo desde el punto de vista de un historiador. Cuando una persona se sienta a investigar acerca de los hechos que han pasado a lo largo de la humanidad, obviamente tú vas a buscar respuestas acerca de esos hechos que han sucedido. Quieres una explicación. El siguiente nos dice: un relato puede inspirar a los lectores a buscar su propia identidad. ¿Por qué creen que sucede esto? Porque obviamente, si tú lees un relato acerca de esto, tal vez tú te preguntes, bueno, esto sucedió en estos tiempos. Ok, yo estoy ligado a ello. Yo fui parte de, mis antepasados estuvieron ahí. Así que sí, eso forma parte de tu identidad. El siguiente es: un relato tradicional puede incluso brindar consuelo sobre estos temas. Bien, hay cosas que nosotros no podemos entender por completo, entonces al leer nosotros acerca de ello, podemos encontrar el consuelo que nos menciona aquí, podemos tratar de entender mejor las cosas y las causas por las cuales han sucedido. Un ejemplo puede ser la muerte de algún personaje, entonces, tenemos a Maximiliano de Habsburgo, un ejemplo, uno de mis personajes favoritos, que no me hubiera gustado que tuviera ese final, pero si yo me pongo a investigar la historia, puedo entender que murió en la patria. No sé si me logren entender, pero a lo que quiero ir es que al leer nosotros estos tipos de relatos podemos sentirnos mejor con ello. Claro, muchos relatos tradicionales no son en realidad tan reales sino ficticios, porque obviamente no tienen toda la veracidad, pero de cierta forma siempre están inspirados en algo. El penúltimo dice: al ser de tesoro cultural, establecen puentes entre el pasado y el presente. Esto en realidad es algo breve porque al mencionar que construye puentes entre el antes y el después, pues se convierte en un tesoro cultural porque nos cuenta algo que estuvo escrito desde el pasado, que trae al presente. Es como si se viniera arrastrando el recuerdo. Y por último tenemos el séptimo punto, que es: pueden facilitar la adquisición del idioma y la identidad cultural. Esto es algo fácil de entender, porque al mencionar el idioma y la identidad cultural, como se había dicho en el penúltimo punto, algo que está escrito en el pasado y que traes al presente te ayuda a comprender mejor los hechos del pasado. Y así, compañeros míos, finalizamos el cuarto subtema, dando espacio ahora al último, que lleva por título Utilidad de la historia científica. Para hacer el último subtema no es tan largo como los demás, y esto es porque todo gira en torno a la importancia de la ciencia en la historia y en la actualidad. Empecemos esto diciendo que hay muchos científicos que le niegan la seriedad a la historia, entiéndase por su valor y su utilidad. En el libro que hemos estado leyendo estas últimas semanas acerca de todos estos temas que han expuesto, nos menciona el ejemplo de un profesor llamado José Miranda. Este personaje que aparece brevemente ahí decía que la buena historia no enseña ni evita nada. Dice que pues su valor es insignificante, que no ayuda a resolver los problemas actuales y tampoco los del pasado. Prácticamente le niega su valor como ciencia, como han hecho demasiados personajes a lo largo de la historia, literal. Así que por ahí de los años de 1977-1982, Alejandra Moreno Toscano, una chica en este caso, que era directora del Archivo General de la Nación, un personaje importante, por fin una mujer, realizó una junta de historiadores para contestar esta pregunta de
la historia para qué sirve, en qué ayuda, ya que pues había personas que estaban diciendo que la historia era basura prácticamente. Y de esta mencionada junta de historiadores, porque sí, eran todos historiadores los que asistieron, salió la respuesta de esa pregunta, que hay que atribuirle su utilidad real a la historia científica. Y ya citando al filósofo Carlos Pereira, él dijo que pues ninguna respuesta a las preguntas que hoy pueden formularse respecto al presente sería posible sin el saber histórico, obviamente, ya que todo lo sucedido y estudiado en los últimos 100 años ha repercutido muchísimo ahora en nuestros tiempos, y esto es algo que no solo él opina, estoy seguro que muchos de aquí también lo hacen, porque aunque muchas personas lo nieguen, la historia ha ayudado a comprender muchísimas cosas ahora, y si no fuera por ella, nosotros no tendríamos idea de qué fue lo que pasó antes, de nuestros antepasados, de las luchas que hubo, las guerras y todo eso. Es obvio que da sentido a la vida del hombre, o sea, la vida de nosotros, y sin duda alguna la mayor importancia es su virtud, de tenernos despiertos, de darnos a conocer y de estar al día. Como les dije, este tema era muy breve, pero creo que está claro que lo importante aquí es que la historia científica es muy importante, aunque muchos personajes la nieguen. Y eso ha sido todo acerca del tema general, que es abuso y uso del saber histórico. Gracias.